En una lujosa sala de abogados, una mujer fue reducida a casi nada durante un cruel divorcio. Mientras el exmarido celebraba su victoria, ella creía que lo había perdido todo. Una llamada telefónica inesperada reveló una herencia que podría cambiar no solo su vida, sino el curso de un imperio de $1.000 millones. De humilde a empoderada, su viaje dio un giro que nadie podría haber imaginado. Antes de conocer esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias increíbles. La sala del tribunal exudaba una arrogancia casi palpable, un perfume caro y sofocante que parecía emanar directamente de él. Roger sonrió, una sonrisa victoriosa y cruel, impecablemente vestido con su traje de diseñador, con la certeza de la victoria grabada en cada línea de su rostro. A su lado, su nueva amante, una figura esbelta y rubia, lucía un reloj con diamantes que brillaba bajo la fría luz de la sala. Su expresión era de un aburrimiento calculado, como si toda la escena fuera un simple interludio trivial en su vida de lujo. Para ella, era solo un juego, y Roger, su trofeo. Al otro lado de la mesa, sentada en una silla rígida, estaba Sofía. Sus ojos, antes llenos de un brillo vibrante, ahora soportaban el peso de años de desilusión y el agotamiento de una batalla perdida. Firmó los papeles del divorcio. Cada plumazo era una puñalada silenciosa en el alma. La compensación era insignificante. Unos meses de alquiler por un apartamento modesto y 10.000 euros, una cantidad que ni siquiera cubría el valor del bolso de diseño que la amante de Roger había tirado descuidadamente sobre la mesa. La humillación era un veneno lento pero potente, uno que a él le encantaba administrar. Roger creía haberla aplastado, reducido a la nada, a una sombra de lo que era. Pero Sofía no gritó, ni lloró, ni suplicó. Permaneció en silencio. Se tragó el dolor y la ira, guardándolos en un rincón secreto de su alma, y firmó el documento. En el momento en que le entregó el contrato al abogado, se sintió como un peso desechable, un objeto sin valor que finalmente sería desechado. Roger, con un gesto de la cabeza hacia su amante, se levantó, la imagen misma de la victoria. Salió triunfante, prometiéndole a la mujer que tenía a su lado una vida de lujo y tranquilidad, sin imaginar jamás que esta sería la última sonrisa de superioridad que luciría en su presencia. Sofía permaneció allí unos minutos más, con el eco de la puerta cerrándose resonando en su pecho vacío. Con el corazón hecho pedazos, la mente en blanco, se preparó para afrontar meses de incertidumbre, de dolorosa reconstrucción. El futuro parecía un abismo oscuro y frío. Fue entonces cuando el estridente timbre de su móvil la sacó de su letargo. Una voz grave y formal al otro lado de la línea se presentó como el Dr. Almer, un reconocido abogado. Afirmaba hablar en nombre de los herederos de un pariente lejano y casi olvidado. Su tío abuelo, un hombre enigmático que décadas atrás había desaparecido de la vida pública, convirtiéndose en una leyenda familiar. La invitación a una reunión urgente le pareció una broma cruel, una broma de mal gusto en el peor día de su vida. ¿Quién podría estar jugando con ella en ese momento? Pero aún así, una pizca de curiosidad, o quizás la desesperación por cualquier distracción, la hizo aceptar. El taxi se deslizaba por las concurridas calles, pero Sofía apenas percibía el paisaje urbano que pasaba por la ventana. Su corazón latía erráticamente, una extraña mezcla de escepticismo y una tenue esperanza que se negaba a nombrar. Aquella llamada parecía demasiado buena para ser verdad, un cuento de hadas en medio de su infierno personal. La dirección que le había dado el Dr. Almer la condujo a uno de los edificios más imponentes de la ciudad, un rascacielos de cristal y acero que parecía tocar las nubes. Al entrar en el lujoso despacho de abogados, fue recibida por una impecable secretaria que la condujo a una sala de espera donde obras de arte contemporáneo adornaban las paredes y el silencio solo se rompía con el suave murmullo de una fuente. El Dr. Almer era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso bien peinado y una mirada penetrante tras unas gafas finas. La saludó con cortesía, ofreciéndole café y sentándola en un cómodo sillón de cuero. «Señora Sofía Méndez, es un placer conocerla por fin».
dijo con voz tranquila y autoritaria. Sé que este es un momento delicado en su vida y le pido disculpas por la urgencia, pero el asunto que nos trae aquí es de suma importancia. Sofía simplemente asintió con la garganta seca, esperando el golpe, la broma. Fue entonces cuando empezó a hablar de Ugo Amane, su tío abuelo. Sofía solo tenía vagos recuerdos del hombre, historias susurradas en reuniones familiares sobre un excéntrico que había alejado a todos. El doctor Almer reveló que Ugo no era solo un excéntrico, sino el fundador de un conglomerado global, un imperio con inversiones que abarcaban energía, tecnología y logística, valorado en la asombrosa cifra de 75.000 millones de dólares. Sofía sintió que se le encogía el aire en los pulmones. 75.000 millones de dólares. La suma era tan astronómica que parecía irreal, una broma cósmica. El señor Ugo falleció hace 3 meses, continuó el abogado, y para nuestra sorpresa, le dejó todo su imperio a usted, su único heredero vivo. Sofía parpadeó, intentando procesar la información. Ella, la mujer a la que acababan de dejar sin dinero con 10.000 euros, era ahora la heredera de una fortuna inimaginable. Pero había una condición, como siempre ocurre en historias como esta. Para convertirse en la dueña definitiva del imperio, tendría que asumir la presidencia de la junta directiva durante un año completo y resistir todos los intentos de derrocarla. Si se rendía o fracasaba, todo se disolvería y se donaría a la caridad. Atónita, Sofía sintió resonar en su mente las crueles palabras de Roger. Solo sabes preservar cosas muertas. Él se había burlado de su pasión por la historia, por los archivos antiguos, por todo lo que le parecía estático y sin vida. Pero ahora allí, en aquella suntuosa oficina, comprendía la ironía. Su pasión por la historia, su meticulosidad al desentrañar el pasado, era precisamente lo que le permitía proteger y reconstruir un legado vivo. Lo que antes había sido visto como una debilidad, un pasatiempo inútil, se convirtió en ese instante en su mayor fortaleza. Un nuevo brillo de determinación iluminó sus ojos cansados. Con inesperada firmeza, Sofía miró al doctor Almer y aceptó el reto. La noticia de la herencia de Sofía impactó al mundo financiero como una bomba. En cuestión de horas, su nombre, hasta entonces desconocido fuera de su círculo íntimo, llenó los titulares de los principales periódicos y portales de noticias. La heredera archivista, de desconocida a magnate, el inesperado ascenso de Sofía Méndez. El imperio de 75.000 millones de dólares encuentra un nuevo líder. Su modesta vida, marcada por una rutina tranquila y su pasión por los documentos antiguos, fue reemplazada abruptamente por un torbellino de atención. Vehículos blindados comenzaron a estacionarse frente a su pequeño edificio. Discretos agentes de prensa y guardias de seguridad la seguían a todas partes. Y su celular, hasta entonces silencioso, no paraba de sonar. En medio del caos, un número familiar seguía apareciendo en la pantalla. Roger llamaba sin parar, con mensajes de texto a cada minuto, todos cargados de una falsedad tan evidente que resultaba patética. Amor mío, todo fue un malentendido, decía un mensaje. Siempre supimos que nuestro destino era gobernar juntos, afirmaba otro, como si la idea de gobernar un imperio hubiera formado parte de sus planes compartidos. Prometió deshacerse de su amante, le juró amor eterno, habló de nuevos comienzos y un futuro brillante con ella. Por primera vez, Sofía lo vio sin la distorsión del amor y el dolor. La imagen que se formaba en su mente no era la del hombre del que una vez se había enamorado, sino la de un ser vacío, impulsado únicamente por la codicia y el oportunismo. Era patético en su desesperado intento por cambiar las cosas, por aferrarse a una fortuna que nunca sería suya. El hombre que la había humillado públicamente, que la había tratado como una carga desechable, ahora se arrastraba, suplicando una oportunidad. Sofía respiró hondo, sintiendo una fuerza nueva e inquebrantable crecer en su interior. El dolor seguía ahí, pero ahora lo acompañaba una claridad cristalina. Respondió a una llamada de Roger. Sofía, mi amor, ¿necesitas escucharme? Empezó él,
con voz melosa y llena de falsa ternura. Ella lo interrumpió con voz tranquila, pero con una firmeza que él nunca antes había oído. «Roger», dijo, cada sílaba cargada de una decisión irrevocable, «no hay nada que escuchar. No hay un nosotros. No hay un juntos. Tú tomaste tu decisión, yo la mía». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «Adiós», terminó y colgó. Ese adiós no fue solo el fin de un matrimonio, sino el entierro de una ilusión. Fue el punto de partida para una nueva Sofía, una mujer renacida de las cenizas de la humillación. Sabía, sin embargo, que el verdadero campo de batalla apenas comenzaba. El imperio que había heredado no era solo una fortuna, sino un nido de víboras, un laberinto de poder y ambición. La junta directiva de la empresa, liderada por un ambicioso director que aspiraba a ser el sucesor natural de su tío abuelo, la esperaba con hostilidad. Pero Sofía estaba lista. La humillación que había sufrido en el pasado había sido, sin saberlo, una preparación para este momento. La primera reunión de la junta directiva fue un espectáculo de hostilidad disimulada. Sofía entró en la imponente sala de reuniones, donde una larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo, y sintió las miradas evaluadoras, escépticas y, en algunos casos, abiertamente desdeñosas. Los miembros de la junta, en su mayoría hombres mayores con corbata, la consideraban un espécimen exótico, una intrusa en su territorio cuidadosamente vigilado. Delante de ellos, a la cabecera de la mesa, se sentaba el doctor Arthur Valente, el ambicioso director que aspiraba a ser el sucesor natural de Ugo Amane. Su mirada, tras unas gafas de montura dorada, era fría y calculadora, y una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en sus labios, la sonrisa de alguien que ya había trazado una estrategia para derrocarla. Arthur comenzó la reunión con una serie de discursos técnicos, repletos de jerga financiera y proyecciones complejas, claramente diseñados para intimidarla y exponer su supuesta inexperiencia. Él y los demás directores presentaron proyectos arriesgados, llenos de cifras infladas y promesas grandilocuentes, convencidos de que Sofía no sería más que una marioneta perdida, fácil de manipular y finalmente descartar. Esperaban que se sintiera abrumada, confundida, y que renunciara rápidamente a la ardua tarea de presidir un conglomerado tan vasto y complejo. Pero subestimaron la inteligencia de Sofía. En las largas y solitarias noches posteriores a la revelación de la herencia, mientras el mundo dormía, ella había rebuscado en los archivos de la compañía no solo informes financieros recientes, sino cajas y cajas de documentos antiguos, memorandos polvorientos, la correspondencia personal de su tío abuelo e incluso diarios de campo de proyectos de décadas atrás. Había estudiado cada detalle, cada línea, cada nota marginal, absorbiendo la historia y la esencia del imperio Amane. Cuando Arthur Valente, con aires de superioridad, presentó una propuesta minera multimillonaria en un territorio supuestamente rico en recursos, pero con un historial de inestabilidad geológica, Sofía escuchó atentamente. Detalló las ganancias potenciales, los plazos ajustados y la urgencia de la aprobación. Los demás miembros de la Junta parecieron inclinarse a aceptar, impresionados por la elocuencia y la aparente solidez de la propuesta. Entonces Sofía levantó la mano. «Doctor Valente», comenzó con voz tranquila y serena, «agradezco la detallada presentación. Sin embargo, tengo algunas observaciones». Hizo una pausa y el silencio en la sala se hizo más profundo. En 1998, mi tío abuelo, Ugo Amane, encargó un estudio geológico exhaustivo de esta misma región. Los informes que encontré en los archivos de la empresa indican una serie de fallas tectónicas activas y un alto riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente durante la temporada de lluvias. También hay notas personales suyas, donde describe el plan minero como un palacio construido sobre una falla, una metáfora de la fragilidad y el peligro inherentes al proyecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los rostros de los directores, antes seguros, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y consternación. Arthur Valente, que esperaba verla tropezar, estaba pálido.
Su sonrisa de superioridad se desvaneció. No tenía forma de refutar la información, ya que Sofía citaba datos precisos, recuerdos de campo e incluso las palabras exactas del fundador, que él, como sucesor natural, debía conocer. Por primera vez, toda la mesa comprendió que no estaban ante una víctima, una marioneta, sino ante una líder. No era solo la presidenta formal de un imperio de 75.000 millones de dólares, era la guardiana de la memoria que lo sustentaba, la única que se había tomado el tiempo de comprender realmente sus raíces. Y en el fondo, Sofía lo sabía. Cada humillación que había sufrido en el pasado había sido una preparación para este momento. Ahora, la situación había cambiado. Quienquiera que la hubiera tratado como una pieza desechable no tenía ni idea de que, sin querer, había creado a la mujer más poderosa a la que se enfrentaría jamás. La reunión terminó en un clima de tensión palpable. Arthur Valente intentó recuperar la compostura, pero el daño ya estaba hecho. La propuesta minera fue archivada, y la autoridad de Sofía, antes cuestionada, ahora se cernía sobre la sala como una sombra innegable. Había demostrado no solo inteligencia, sino también un profundo conocimiento de la empresa que ninguno de ellos esperaba. Al salir, Sofía sintió que su expresión cambiaba, del desdén al respeto, del escepticismo a una cautelosa admiración. Era solo la primera ronda, pero había ganado. En los días siguientes, la rutina de Sofía se convirtió en un torbellino de compromisos. Reuniones con directores de diferentes departamentos, análisis de complejos informes financieros y visitas a las instalaciones de la empresa. Se dedicó incansablemente, durmiendo solo unas horas, pero con energías renovadas. Cada desafío era combustible, cada obstáculo una oportunidad para demostrar su valía. Con cada paso, se adentraba más en el legado de Hugo, descubriendo no solo los secretos del imperio, sino también la mente brillante y visionaria de su tío abuelo. Mientras tanto, Roger, en su mundo de apariencias y lujos fugaces, estaba presa del pánico. La noticia del ascenso de Sofía le había caído como un rayo, desestabilizando su vida cuidadosamente construida. Su amante, antes aburrida, ahora estaba furiosa. El reloj de diamantes ya no parecía tan brillante comparado con los 75.000 millones de dólares que había dejado escapar. Ella lo presionaba, exigiéndole explicaciones, cuestionando su capacidad para mantener el nivel de vida que había prometido. Las discusiones eran constantes, y el lujoso apartamento que una vez fue un refugio se había convertido en un campo de batalla. Roger lo intentó todo para acercarse de nuevo a Sofía. Llamó al doctor Almer, suplicándole que le diera la oportunidad de hablar con ella, pero el abogado, leal a Hugo y ahora a Sofía, era una barrera insalvable. Le envió flores, regalos caros, cartas escritas a mano llenas de arrepentimiento y falsas promesas. Pero Sofía no respondió. Su tranquilo y definitivo adiós resonó en su mente, un recordatorio constante de su derrota. La humillación que le había infligido a Sofía en el juicio se volvió contra él, multiplicándose por 1000. Sus amigos, antes envidiosos de su nueva vida, ahora lo miraban con lástima o desprecio. La sociedad, que lo había aplaudido por su victoria en el divorcio, ahora lo veía como un tonto que había desperdiciado una fortuna incalculable. Había aplastado a Sofía, sí, pero al hacerlo, sin darse cuenta, había desatado una fuerza que jamás podría controlar. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en su espaciosa oficina nueva en la sede de la empresa, Sofía se topó con una foto en blanco y negro. Era Hugo, joven, con una sonrisa enigmática, de pie junto a una mujer elegante y sonriente. La mujer tenía los mismos ojos que Sofía, la misma forma de su rostro. Era su abuela, la hermana de Hugo, quien había fallecido cuando Sofía era niña. En el reverso de la foto, una letra firme decía: «Para mi Sofía, guardiana del futuro. Hugo». Una lágrima resbaló por el rostro de Sofía. No era solo una herencia, era un legado, una confianza, y estaba lista para honrarlo. El descubrimiento de la foto y la dedicación de Hugo le dio un nuevo significado a la misión de Sofía. No se trataba solo de demostrar su valía o superar humillaciones pasadas. Se trataba de honrar la memoria de un hombre que,
De alguna manera, había previsto su papel. La frase guardián del futuro resonó en su mente, transformando la ardua tarea de presidir el imperio en un propósito mayor. Sintió una profunda conexión con su tío abuelo, un alma gemela que también veía el valor del pasado como cimiento para el futuro. Los días se convirtieron en semanas y Sofía continuó indagando en los archivos de Amane. Descubrió que Hugo no solo era un astuto hombre de negocios, sino también un visionario que se había anticipado a las tendencias e invertido en tecnologías que apenas ahora se estaban popularizando. Sus diarios revelaban una mente brillante, pero también un hombre solitario que se había distanciado de su familia tras una serie de desacuerdos, pero que nunca había olvidado sus raíces. Había un misterio en su distanciamiento, un vacío que Sofía sentía la necesidad de llenar. A medida que Sofía se fortalecía, Arthur Valente y sus aliados en la junta directiva se negaron a rendirse. Intentaron socavar su autoridad de otras maneras, proponiendo reestructuraciones para diluir su poder o intentando aprobar presupuestos exorbitantes para proyectos cuestionables, con la esperanza de que ella, debido a su inexperiencia, los aprobara. Pero Sofía siempre iba un paso por delante. Armada con su conocimiento de los archivos, la sabiduría de Hugo y su propia intuición aguda, refutaba cada argumento con hechos, cada propuesta con datos históricos de la propia empresa, dejándolos sin salida. Con cada enfrentamiento, la frustración de Arthur crecía. Había subestimado a la mujer que tenía delante, y ahora veía cómo su propio poder se desvanecía. Los demás directores, antes leales a él, comenzaron a mostrar una cautelosa lealtad hacia Sofía, al darse cuenta de que no era una amenaza pasajera, sino una fuerza a tener en cuenta. Algunos incluso comenzaron a acercarse a ella en privado, ofreciéndole información y consejos, temiendo lo que sucedería si Arthur continuaba desafiando al nuevo presidente. En una de estas conversaciones, uno de los directores principales, un hombre llamado Carlos que había trabajado con Hugo durante décadas, reveló un detalle intrigante. Hugo siempre fue un hombre de secretos, Sofía, dijo en voz baja. Tenía una oficina privada fuera de la sede de la empresa, un lugar al que llamaba el santuario. Nadie, ni siquiera yo, tenía acceso total. Decía que allí tenía las llaves del futuro de Amane. Carlos dudó mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. También mencionó que, en caso de su muerte, solo la persona adecuada encontraría el camino hasta allí, y que esa persona sería la única capaz de desvelar el verdadero propósito de su legado. La revelación despertó la curiosidad en Sofía. ¿Un santuario? ¿Las llaves del futuro? Este era el tipo de misterio que la atraía, que la hacía sentir como en casa. Sabía que la respuesta al distanciamiento de Hugo, al verdadero propósito de su herencia, podría estar allí. Y más importante aún, podría ser la pieza que faltaba para consolidar su posición y proteger el imperio de las garras de Arthur Valente y otros que buscaban desmantelarlo. El juego de poder en el consejo era solo superficial. El verdadero desafío residía en desentrañar los secretos de Hugo. La mención del santuario de Hugo Amane resonó en la mente de Sofía. Era la pieza que faltaba, el eslabón perdido que conectaba el enigmático pasado de su tío abuelo con el incierto futuro del imperio. Agradeció a Carlos, quien se retiró con el aire de quien había compartido un secreto inamovible, e inmediatamente se sumergió en los archivos, esta vez con un nuevo enfoque. Ya no buscaba solo los datos financieros o históricos de la compañía, sino pistas, fragmentos de información que pudieran llevarla al lugar secreto. La búsqueda fue exhaustiva. Hugo era un maestro en ocultar información a simple vista. Sofía pasaba días y noches en su oficina, rodeada de montones de documentos, mapas antiguos, cartas personales e incluso libros con notas al margen. Se sentía como una arqueóloga desenterrando una civilización perdida, cada fragmento de texto un jeroglífico por descifrar. Poco a poco, empezaron a surgir patrones, sutiles referencias a una dirección en un antiguo barrio de Sao Paulo, menciones a un jardín secreto en diarios que parecían hablar solo de botánica, e incluso un dibujo esquemático de una peculiar cerradura en un cuaderno de bocetos. Con cada descubrimiento,
La imagen de Hugo se hacía más vívida en su mente. No era solo el magnate excéntrico, sino un hombre amante de los enigmas que confiaba en la inteligencia y la persistencia para desentrañar sus secretos. Había preparado esta búsqueda del tesoro para alguien, y Sofía sintió que era la persona indicada. A medida que Sofía profundizaba en su búsqueda, Arthur Valente sentía que el suelo se desmoronaba. Con cada intento fallido de sabotaje, su credibilidad disminuía. Los demás miembros del consejo, antes sus aliados, ahora lo veían con recelo, y algunos incluso empezaron a apoyar abiertamente las decisiones de Sofía. La prensa, que antes lo había retratado como la mano derecha de Hugo, ahora publicaba artículos sobre la nueva era de Amane bajo el liderazgo de Sofía, sin apenas mencionar su nombre. La rabia y la desesperación de Arthur se convirtieron en una peligrosa obsesión. Sabía que debía actuar con mayor contundencia si quería derrocar a Sofía antes de que consolidara su posición. A lo lejos, Roger se hundía en un abismo de arrepentimiento y deudas. Su amante lo había abandonado, llevándose consigo su reloj de diamantes y una parte considerable de sus ahorros. Sus arriesgadas inversiones, hechas con la esperanza de impresionarla, habían fracasado estrepitosamente. Estaba solo, sin Blanca, y con su imagen pública hecha trizas. Con cada noticia sobre el éxito de Sofía, un nudo de amargura le oprimía el estómago. Había cambiado una fortuna y una mujer valiosa por una ilusión barata, y ahora estaba pagando el precio. Finalmente, tras semanas de búsqueda incansable, Sofía encontró la pieza clave. Era un viejo mapa de la ciudad, escondido en lo profundo de un cajón secreto de un escritorio que usaba Hugo. El mapa estaba marcado con una X roja en un lugar discreto, una vieja mansión en un barrio histórico que había visitado de joven, fascinada por la arquitectura colonial. Junto a la X había una pequeña nota, escrita con la inconfundible caligrafía de Hugo. La llave no abre puertas, sino mentes. Busca la rosa más antigua. Sofía sintió un escalofrío. La mayor se levantó. Este era el tipo de acertijo que Hugo adoraba. Con el mapa en la mano y el corazón latiendo con fuerza, supo que estaba a punto de desvelar no solo el santuario, sino quizás el mayor secreto de su tío abuelo. El camino hacia el futuro del imperio estaba a punto de ser revelado. Con el mapa en la mano y la enigmática frase de Hugo resonando en su mente, Sofía sintió una mezcla de aprensión y emoción. La rosa más antigua era la clave, pero no física. Era un desafío intelectual, prueba de que Hugo confiaba en su capacidad para descifrar sus códigos. Decidió ir sola, sin guardaespaldas ni asesores, para preservar la intimidad del descubrimiento. Tomó un taxi discreto y se dirigió al distrito histórico, con el corazón latiendo con fuerza a cada cuadra. La vieja mansión, con su fachada descolorida y sus altos ventanales, parecía inactiva en el tiempo. Una puerta de hierro forjado, oxidada y cubierta de hiedra, crujió suavemente con la brisa. Sofía la empujó, y el sonido resonó en el silencio de la calle. El jardín era agreste, cubierto de plantas tropicales y árboles frondosos, pero en medio de la exuberancia, vio un rosal. Había muchos, de diversos colores y tamaños, pero uno en particular le llamó la atención. Era un arbusto antiguo, de ramas retorcidas y flores de un rojo intenso, casi vino, que parecían haber resistido décadas de intemperie. Era el rosal más antiguo. Al acercarse, Sofía notó algo inusual. Entre las raíces expuestas del arbusto había una pequeña placa de bronce apenas visible y cubierta de musgo. La limpió con cuidado, revelando una inscripción: Veritas vos liberavit, la verdad te hará libre. Y justo debajo, un pequeño símbolo grabado, un búho con un pergamino en sus garras. El símbolo de la familia Amane, pero estilizado de una forma que nunca había visto. Junto al letrero había una pequeña palanca metálica, camuflada entre las raíces. Sofía dudó un momento, con la adrenalina corriendo por sus venas. Tiró de la palanca y se oyó un suave clic metálico. Un panel de madera en la pared lateral de la mansión, antes indistinguible de la estructura, se deslizó a un lado, revelando un pasaje oscuro y estrecho. El aire del interior era fresco y cargado con el aroma a papel viejo y madera.
Usando su celular como linterna, Sofía entró al pasillo. Bajó por una escalera de caracol cuyos escalones de piedra estaban desgastados por el tiempo. Con cada paso, la sensación de entrar en el mundo secreto de Hugo se intensificaba. El pasillo se abría a una sala subterránea sorprendentemente espaciosa y bien conservada. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, llenas de libros, documentos y objetos curiosos. En el centro, una gran mesa de trabajo cubierta de mapas, lupas e instrumentos de dibujo. Este era el santuario. Sofía encendió las luces, revelando una habitación que era la esencia misma de Hugo. Había cartas de exploradores, informes de expediciones y proyectos de ingeniería que parecían décadas adelantados a su tiempo. Pero lo que más le llamó la atención fue una sección de la estantería dedicada exclusivamente a documentos sobre la historia de la familia Amane, incluyendo una caja de madera tallada con el mismo símbolo del búho. Al abrir la caja, Sofía encontró una serie de diarios personales de Hugo, escritos con una caligrafía más íntima y reveladora que las entradas que había encontrado en los archivos de la empresa. En el primer diario, una entrada fechada muchos años antes, describía el dolor de una ruptura familiar, el sufrimiento de ser incomprendido y la decisión de alejarse para proteger un secreto. Un secreto que, según escribió, lo cambiaría todo. Sofía comprendió que la verdad estaba a punto de ser revelada, y sabía que esta verdad no solo la afectaría a ella y al imperio, sino que podría reescribir la historia de la familia Amane. El santuario no era solo un escondite de documentos, sino un portal al pasado y la clave del futuro. Sofía abrió el primer diario de Hugo. Su cubierta de cuero envejecido y sus páginas amarillentas desprendían un dulce aroma a tiempo. La caligrafía, antes firme y ahora un poco temblorosa, revelaba un alma compleja. Las primeras anotaciones hablaban de su juventud, de un idealismo que parecía contradecir la imagen del magnate despiadado. Pero pronto el tono cambió. Hugo describió el descubrimiento de un oscuro secreto, una mancha en los cimientos del imperio Amane. Había desenterrado documentos antiguos que revelaban cómo la fortuna inicial de la familia, amasada en el siglo XIX, se había cimentado sobre la brutal explotación de la tierra y los recursos naturales, y peor aún, sobre el despojo y el trabajo forzado de las comunidades indígenas en regiones remotas del país. La riqueza que sustentaba el apellido Amane tuvo un terrible coste humano y ambiental, un coste que la familia había ocultado convenientemente de su historia oficial. Hugo, un hombre de profunda integridad, estaba devastado. No podía aceptar esa realidad. Decidió dedicar su vida no solo a expandir el imperio, sino a usarlo como instrumento de redención. Empezó a desviar en secreto una parte significativa de las ganancias a un ambicioso proyecto a largo plazo: la restauración ambiental de las tierras devastadas y el apoyo a las comunidades descendientes de quienes habían sido explotados. Creó una compleja red de fundaciones y empresas fantasma, lo que hizo que sus proyectos fueran casi imposibles de rastrear sin el mapa detallado que ahora revelaba. Cuando intentó compartir su visión con el resto de su familia, los abuelos y padres de Sofía, se topó con una férrea resistencia. Consideraban sus esfuerzos un desperdicio de recursos, una amenaza para su riqueza y la reputación que tanto habían forjado. La idea de compensar el pasado era para ellos una locura. El conflicto fue amargo e irreconciliable y culminó en una dolorosa ruptura. Hugo se retrajo, prefiriendo la soledad de su misión secreta a la hipocresía de una familia que se negaba a afrontar la verdad. No lo entendieron, escribió Hugo en una página, con la tinta manchada por una vieja lágrima. No vieron que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se restaura. Necesitaba un guardián, alguien que no estuviera cegado por la codicia, alguien que viera el imperio no como un fin, sino como un medio para un propósito mayor. Sofía sintió un nudo en la garganta. Con cada palabra, la imagen de su tío abuelo se asemejaba más a la de Chiara, un hombre atormentado por un pasado que no era suyo, pero que sentía la responsabilidad de corregir. Había construido un imperio de $75.000 millones, no por lujo ni poder personal,
sino para financiar una vasta y silenciosa operación de sanación y justicia. Los diarios detallaban los proyectos: reforestar zonas deforestadas en la Amazonia, construir escuelas y hospitales en aldeas aisladas, financiar la investigación sobre energías renovables y tecnologías de purificación de agua. Todo ello bajo el velo del más absoluto secreto. Hugo había planeado cada paso, cada inversión, con la precisión de un estratega maestro, asegurando que el legado de redención perdurara por generaciones. La última entrada del diario que Sofía leyó fue un testimonio de su fe. «Le dejo todo a Sofía», había escrito. «En ella veo la misma llama, la misma integridad. Ella es la guardiana del futuro, la única que puede abrir este santuario y continuar la obra que comencé. Que la verdad la libere y la guíe». El peso de su herencia, antaño una corona de espinas, se convirtió en un manto de propósito. Sofía no era solo la presidenta de un conglomerado, era la sucesora de una misión moral, la guardiana de un secreto que podría redefinir el apellido Amane. La verdad la había liberado, pero también la cargó con una inmensa responsabilidad. Sabía que Arthur Valente y Roger eran meros peones en un juego mucho mayor. El verdadero reto residía en honrar el legado de Hugo y asegurar que la redención de la familia Amane se consumara finalmente. La revelación del santuario y los diarios de Hugo impactó a Sofía como un rayo. Pasó horas leyendo, absorbiendo cada palabra, cada detalle de los planes secretos de su tío abuelo. La magnitud de la misión de Hugo era abrumadora y la responsabilidad de continuarla pesaba sobre sus hombros, pero también la llenaba de una determinación inquebrantable. El imperio Amane no era solo un negocio, era un instrumento de justicia y redención. Para cuando salió del santuario, ya amanecía. El aire fresco de la noche parecía lavar el polvo de siglos de secretos. Sofía sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. La verdad debía salir a la luz, pero en el momento y la forma adecuados. Revelarlo todo de golpe podría desestabilizar el imperio, alertar a quienes se beneficiaban del silencio y, peor aún, poner en peligro los planes de Hugo. Necesitaba un plan. Durante los días siguientes, Sofía mantuvo el descubrimiento en secreto, actuando como si nada hubiera cambiado. Continuó dirigiendo la empresa con la misma eficiencia, pero ahora con una nueva perspectiva. Cada decisión, cada reunión, se analizaba desde la perspectiva del legado de Hugo. Comenzó a reevaluar las inversiones de Amane, buscando maneras de realinear las operaciones de la empresa con los principios de sostenibilidad y responsabilidad social que su tío abuelo había defendido. Arthur Valente, desconociendo la profundidad de los secretos de Sofía, continuó su campaña de desestabilización. Intentó convocar una reunión extraordinaria de la junta directiva para votar una moción de censura contra Sofía, alegando incompetencia y falta de visión estratégica. Sin embargo, la mayoría de los directores, ya impresionados por el desempeño de Sofía y desconfiados de las intenciones de Arthur, se negaron a apoyar la moción. El intento de golpe de estado de Arthur fracasó estrepitosamente y se encontró aún más aislado. Mientras tanto, Roger, en su desesperación, se había convertido en una sombra de lo que era. Las deudas se acumulaban, los acreedores llamaban a su puerta y la vida de lujo que tanto apreciaba se había desmoronado. En un acto de absoluta desfachatez, intentó vender historias distorsionadas sobre Sofía a la prensa, con la esperanza de manchar su reputación y quizás ganar algo de dinero. Pero los medios, ya escépticos con él, ignoraron sus afirmaciones y algunos incluso publicaron artículos criticando su conducta. Roger estaba en su punto más bajo y no había nadie que pudiera echarle una mano. Sofía, por su parte, estaba concentrada en su plan. Comenzó a colaborar estrechamente con el doctor Almer, revelándole poco a poco la existencia del santuario y el verdadero alcance del legado de Hugo. El abogado, hombre de principios y fiel a la memoria de Hugo, quedó conmocionado, pero también profundamente conmovido. Se convirtió en un aliado crucial, ayudando a Sofía a navegar por la compleja red legal y financiera de los proyectos secretos. Juntos, comenzaron a trazar el camino para la transición. La idea era integrar gradualmente los proyectos de rescate de Hugo,
en las operaciones de Amane, transformando la empresa en un modelo de responsabilidad corporativa. Esto requeriría tiempo, paciencia y una estrategia de comunicación meticulosa para evitar un shock del mercado y una reacción negativa de los accionistas que no compartían la visión de Hugo. Una tarde, mientras revisaba los últimos documentos del santuario, Sofía encontró un pequeño sobre cerrado escondido bajo una pila de mapas. Dentro, había una sola hoja de papel escrita a mano por Hugo. Sofía, si has llegado hasta aquí, significa que eres la persona indicada. Hay un último secreto, uno que ni siquiera pude confiar en los diarios. Está relacionado con tu abuela, mi hermana. Busca la caja de música que te regaló de niña. La melodía esconde la verdad final. La caja de música. Sofía sintió un escalofrío. Ese regalo que había atesorado desde la infancia ahora cobraba un significado nuevo y misterioso. Hugo había dejado un último enigma, uno que la conectaba directamente con su propia historia familiar. El santuario había revelado el pasado del imperio, pero la caja de música prometía desvelar un secreto aún más personal, uno que podría contener la clave para comprender no solo a Hugo, sino también a ella misma. El último mensaje de Hugo sobre la caja de música resonó en la mente de Sofía, añadiendo un matiz aún más personal e intrigante a su viaje. Salió del santuario con el corazón apesadumbrado por la magnitud de las revelaciones, pero también impulsada por una nueva urgencia. La caja de música, un regalo de su abuela, era un vínculo directo con su propia historia, un secreto que Hugo había guardado con sumo cuidado. Al llegar a su apartamento, Sofía fue directa a su dormitorio, donde la caja de música reposaba en un estante, intacta durante años. Era una delicada pieza de madera tallada, con detalles florales y una pequeña bailarina que giraba al ritmo de la melodía. La recogió con manos temblorosas, sintiendo el peso del recuerdo y la anticipación. Giró la manivela y la dulce melodía de una nana llenó la habitación, la misma que su abuela solía cantarle. Mientras sonaba la música, Sofía examinó la caja con atención. Pasó los dedos por las tallas, buscando alguna pista, algún mecanismo oculto. Nada. La caja parecía normal, aunque vieja y bien cuidada. Frustrada, le dio la vuelta, y fue entonces cuando notó algo. En la base, apenas visible, había una pequeña ranura, una diminuta ranura que parecía hecha para una llave. ¿Pero qué llave? La melodía terminó y Sofía sintió una ligera desesperación. Hugo no la habría enviado por una pista falsa. La melodía esconde la verdad última. Volvió a tocar la melodía, prestando atención a cada nota, a cada pausa, y entonces la asaltó una idea. La clave no estaba en la caja, sino en la melodía. Recordó una historia que le contó su abuela sobre un juego de charadas que a Hugo le encantaba jugar con ella cuando eran niños. Siempre decía: la respuesta está en la pregunta, si sabes escuchar. Sofía tomó papel y bolígrafo y empezó a transcribir las notas de la melodía, intentando identificar un patrón, una secuencia. Era una tarea tediosa, pero estaba decidida. Mientras Sofía estaba inmersa en su rompecabezas musical, Arthur Valente, en su oficina, recibió una llamada que lo haría entrar en pánico. Era de uno de sus pocos contactos restantes en la junta directiva, un hombre al que había sobornado durante años. Arthur, Sofía está haciendo algo. Está revisando los contratos de Hugo con las fundaciones. Parece que está descubriendo algo importante. Algo sobre los proyectos de redención que Hugo mantuvo en secreto. A Arthur se le heló la sangre. Planes de redención. Sabía que Hugo tenía algunas excentricidades, pero nunca imaginó que fueran tan extensas. Si Sofía descubría la verdad sobre el origen de la fortuna de Hugo y su malversación, o peor aún, si la revelaba, el imperio Amane se tambalearía hasta los cimientos. Y él, Arthur, quien se había beneficiado de años de silencio, se vería arrastrado al escándalo. Necesitaba actuar, y rápido. La paranoia lo consumía, y empezó a sospechar que Sofía ya lo sabía todo, y solo estaba esperando el momento oportuno para derrocarlo. De vuelta en el apartamento, Sofía por fin encontró lo que buscaba.
No era una llave física, sino una secuencia de notas que, al traducirlas a letras, formaban una palabra: esperanza. Y junto a la palabra, unas coordenadas geográficas. No eran las coordenadas de un lugar en Brasil, sino de una pequeña isla remota en el Pacífico. La isla. Hugo había mencionado en uno de sus diarios un refugio final, un lugar donde soñaba con construir algo verdaderamente nuevo, lejos de las sombras del pasado. La caja de música escondía no solo una melodía, sino un mapa hacia el secreto final de Hugo, un secreto que había guardado para el momento oportuno, para la persona indicada. Sofía sintió una oleada de emoción. La isla era el punto final del viaje de Hugo, el lugar donde esperaba que su legado de redención floreciera sin obstáculos. Miró las coordenadas, la palabra esperanza, y supo que su misión estaba lejos de terminar. La verdad final no se trataba solo del pasado, sino del futuro que Hugo había soñado para el Imperio Amane, un futuro que ahora le correspondía construir. Con las coordenadas de la isla en la mano y la palabra esperanza resonando en su mente, Sofía sintió una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. La isla no era solo un lugar físico, era la culminación de la visión de Hugo, el refugio donde planeaba alcanzar la redención definitiva. Sabía que tenía que ir, y que tenía que ir sola, tal como lo había hecho al encontrar el santuario. Mientras Sofía se preparaba para el viaje, Arthur Valente, presa del pánico, decidió que no podía esperar más. Convocó una reunión de emergencia con los accionistas minoritarios, a quienes había manipulado y sobornado durante años. Su intención era presentar a Sofía como una líder inestable que desviaba recursos de la empresa hacia los proyectos personales y turbios de Hugo, sin revelar la verdadera naturaleza de estos. Esperaba provocar un motín, obligar a Sofía a dimitir y así enterrar de una vez por todas los secretos que Hugo había desenterrado. Sin embargo, Arthur subestimó la lealtad de algunos accionistas y la inteligencia de otros. El doctor Almer, alertado por Sofía sobre la inminente maniobra de Arthur, había estado trabajando entre bastidores, sembrando dudas sobre las verdaderas intenciones de Valente. Cuando Arthur comenzó su apasionado discurso, algunos accionistas cuestionaron sus motivaciones, señalando su propio historial de decisiones cuestionables y su notoria avaricia. La reunión se sumió en el caos. Arthur perdió el control de la narrativa y su credibilidad se vio seriamente socavada. Mientras la tormenta se avecinaba en la sede de Amane, Sofía ya estaba de camino a la isla. El viaje fue largo y agotador e implicó varios vuelos y un barco fletado que la llevó por aguas cristalinas a un rincón remoto del Pacífico. La isla era un paraíso virgen, con playas de arena blanca, exuberante vegetación y una paz que contrastaba con la agitación que había dejado atrás. Al desembarcar, Sofía fue recibida por un pequeño grupo de personas sonrientes y acogedoras. Eran los guardianes de la isla, una comunidad que Hugo había fundado años atrás. Hablaban una mezcla de inglés y un idioma local, pero la hospitalidad era universal. La condujeron a un claro en el centro de la isla, donde se alzaba una impresionante estructura, un centro de investigación de vanguardia, alimentado por energía solar y eólica, con laboratorios, bibliotecas y zonas comunes. Este fue Refugio de Esperanza, el último proyecto de Hugo. Dentro del centro, Sofía encontró una carta de Hugo dejada para ella. La letra era firme, como si estuviera allí, hablándole. Le explicaba que la isla era un santuario para la innovación, un lugar donde científicos, ambientalistas y pensadores de todo el mundo podían colaborar para encontrar soluciones a los mayores desafíos del planeta: el cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. Todo financiado con las ganancias del Imperio Amane, pero operando con total independencia, lejos de las presiones del mercado y la política. Sofía, decía la carta, este es el verdadero legado. No es dinero ni poder, sino la capacidad de usar estos recursos para sanar el mundo. La verdad sobre el origen de la riqueza es dolorosa, pero la redención es posible. Usa el imperio para sostener este refugio, para expandir su misión. Demuestra al mundo que la riqueza puede ser una fuerza para el bien,
que la esperanza puede resurgir de las cenizas del pasado. Hugo también reveló que la isla albergaba un banco mundial de semillas, un archivo de conocimientos ancestrales de comunidades indígenas y un centro para el desarrollo de tecnologías sostenibles. Era un faro de esperanza, un testimonio de su inquebrantable creencia en la capacidad de la humanidad para redimirse y alcanzar un futuro mejor. Mientras Sofía asimilaba la magnitud de la visión de Hugo, recibió una llamada del Dr. Almer. La voz del abogado sonaba tensa. Sofía, Arthur Valente intentó un golpe de Estado contra la Junta. Fracasó, pero está desesperado. Amenaza con filtrar información sobre los proyectos de Hugo a la prensa, distorsionando la verdad para perjudicarla. Sofía miró al horizonte, al sol poniéndose sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Había encontrado la verdad última, el propósito de Hugo. Ahora era el momento de afrontar la tormenta que se avecinaba. Tenía que proteger el legado de Hugo y defender la esperanza de un futuro mejor. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar y Sofía estaba lista. La noticia de la amenaza de Arthur Valente, proveniente del Dr. Almer, no conmovió a Sofía como esperaba. Al contrario, la visión del refugio de la esperanza y la magnitud de la misión de Hugo la habían fortalecido. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única arma capaz de desarmar a Arthur y al mismo tiempo honrar el legado de su tío abuelo. «Que lo filtre, Dr. Almer», dijo Sofía con voz tranquila y firme a pesar de la distancia. «Solo acelerará lo que hay que hacer. Preparen una rueda de prensa. No esperaremos a que distorsione la historia. La contaremos. Toda». El Dr. Almer dudó. «Sofía, esto es arriesgado. La reputación de Amane, el precio de las acciones, podría ser un desastre». «¿Y qué es un desastre mayor, Dr. Almer?», replicó Sofía. «¿Vivir una mentira o afrontar la verdad para construir algo auténtico? Hugo me enseñó que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se restaura. Es hora de restaurar la verdad». Con la decisión tomada, Sofía pasó los siguientes días en la isla, trabajando incansablemente con el equipo del Refugio da Esperanza. Se sumergió en los proyectos, comprendiendo la complejidad y la importancia de cada iniciativa. Cada día su convicción se profundizaba. No solo defendía un imperio, defendía un futuro. Mientras tanto, Arthur Valente, cegado por la rabia y el miedo, dio el último paso en su autodestrucción. Contactó con un periodista sensacionalista, prometiéndole una noticia impactante sobre los oscuros secretos de la familia Amane y la falsificación financiera de Hugo. Entregó documentos incompletos y distorsionados, con la esperanza de que la narrativa manipulada destruyera a Sofía y a la empresa. La noticia, como era de esperar, estalló. Surgieron titulares escandalosos que presentaban a Hugo como un excéntrico que usaba la fortuna familiar para proyectos personales cuestionables y a Sofía como su cómplice. El mercado reaccionó con volatilidad y la reputación de Amane se vio afectada. Pero la reacción no fue unánime. Muchos cuestionaron la fuente de la información y la credibilidad de Arthur Valente, quien ya tenía un historial de intrigas. Entonces, Sofía regresó. Convocó una conferencia de prensa mundial, transmitida en vivo para millones de personas. A su lado estaba el Dr. Almer, con un maletín lleno de documentos autenticados. Sofía no se acobardó. Comenzó su discurso con brutal honestidad, revelando los oscuros orígenes de la fortuna Amane, la explotación y el sufrimiento que la habían forjado. La sala de prensa quedó en silencio mientras ella hablaba de la devastación ambiental y social y de las comunidades indígenas explotadas. No intentó minimizar la culpa, sino reconocerla plenamente. Luego reveló a Hugo. Con la voz entrecortada por la emoción, Sofía contó la historia de su tío abuelo, un hombre que, al descubrir la verdad, dedicó su vida a una misión de redención. Describió los diarios, el santuario secreto y, finalmente, el refugio de la esperanza en la remota isla del Pacífico. Presentó videos y fotos de los proyectos de reforestación, las escuelas y hospitales construidos y las tecnologías sostenibles desarrolladas.
mostró al mundo el verdadero legado de Hugo. Un imperio de 75.000 millones de dólares utilizado para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y sostenible. El imperio Amane ya no se trata de acumular riquezas, declaró Sofía con voz firme y convencida. Se trata de restaurarnos. Se trata de usar nuestro poder y recursos para el bien común. Se trata de transformar una historia de explotación en una historia de redención. Y yo, como presidenta, me comprometo a liderar esa transformación. La reacción fue inmediata y abrumadora. La honestidad de Sofía, la magnitud de la visión de Hugo y la prueba tangible de sus planes de redención conmocionaron al mundo. La narrativa de Arthur Valente se desmoronó. Quedó expuesto como un manipulador que intentó usar una verdad dolorosa para sus propios fines egoístas. La prensa, antes sensacionalista, ahora elogió la valentía de Sofía y la visión de Hugo. El mercado, tras un breve periodo de inestabilidad, comenzó a reaccionar positivamente. Inversores conscientes y fondos de impacto social vieron en Amane un nuevo modelo de negocio. Una empresa que no solo generaba beneficios, sino que también tenía un impacto positivo en el mundo. Las acciones de la compañía, tras una caída inicial, comenzaron a subir, impulsadas por una nueva ola de confianza y admiración. Arthur Valente fue despedido de la junta directiva y enfrentó demandas por difamación y manipulación del mercado. Roger, ya en desgracia, desapareció de la vida pública, sumido en deudas e irrelevancia. Sofía, ahora no solo presidenta de Amane, sino guardiana de un legado transformador, sintió el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de la verdad. La redención no era un destino, sino un viaje continuo. Y estaba lista para liderar el imperio Amane hacia esta nueva era, un faro de esperanza en un mundo que anhelaba el cambio. La conferencia de prensa de Sofía marcó un hito no solo para el imperio Amane, sino también para el concepto mismo de responsabilidad corporativa global. Su brutal honestidad, al exponer el oscuro pasado de la fortuna, seguida de la revelación del legado visionario de Hugo, resonó profundamente en un mundo cada vez más escéptico hacia las grandes corporaciones. Amane se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo de cómo una empresa no solo podía redimirse, sino también marcar el comienzo de una nueva era de negocios éticos y sostenibles. En los meses siguientes, Sofía trabajó incansablemente para consolidar la transformación. La estructura del imperio fue reevaluada y reconfigurada. Los proyectos de redención de Hugo, antes secretos, se integraron como el núcleo de la estrategia de la compañía. Cada división de Amane, desde minería hasta tecnología, se sometió a una rigurosa auditoría para garantizar que sus operaciones se ajustaran a los principios de sostenibilidad e impacto social positivo. El Refugio de la Esperanza, una isla del Pacífico, prosperó gracias a la nueva visibilidad y el apoyo incondicional de Amane. Científicos de renombre mundial se sintieron atraídos por sus laboratorios de vanguardia, trabajando en soluciones innovadoras para la crisis climática, la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad. La isla se convirtió en un símbolo mundial de esperanza y progreso, un testimonio vivo de la visión de Hugo. Sofía, ahora una figura pública prominente, ha utilizado su plataforma para abogar por un cambio sistémico. Ha participado en conferencias internacionales, hablando sobre la necesidad de un capitalismo más consciente y la responsabilidad de las empresas de ser agentes de cambio. Su historia, la de una joven que heredó un imperio y decidió transformarlo en una fuerza para el bien, ha inspirado a millones. Arthur Valente, tras su despido y los procedimientos legales, desapareció del panorama empresarial, con su reputación hecha trizas. Roger, a su vez, se hundió aún más en la irrelevancia, frustrados sus intentos de resurgir por su propia falta de carácter y la nueva realidad de un mundo que ya no toleraba la corrupción ni la codicia desenfrenada. La justicia, de una forma u otra, había llegado para ambos. A pesar de su éxito y reconocimiento, Sofía se mantuvo humilde y centrada. Sabía que la redención era un proceso continuo y que el camino a seguir sería desafiante. Había accionistas que aún se resistían al cambio, y la presión para equilibrar el impacto social con la rentabilidad
era constante. Pero contaba con el Dr. Almer como su asesor de confianza y un equipo dedicado que compartía su visión. Un año después de la conferencia de prensa, Sofía regresó a la isla, visitando el refugio da Esperanza. Caminó por la playa, sintiendo la brisa del Pacífico en el rostro y el sonido de las olas que le infundía paz. En sus manos sostenía la caja de música de su abuela. La melodía que una vez escondió un secreto, ahora era un recordatorio del viaje que la había traído hasta allí. Pensó en Hugo, en su valentía y en su fe en la capacidad humana de redención. Él había sembrado las semillas de la esperanza y ahora le tocaba a ella regarlas y asegurar que florecieran para las generaciones futuras. El Imperio Amane, bajo el liderazgo de Sofía, dejó de ser solo una empresa. Se convirtió en un movimiento que demostró que el éxito financiero y el impacto social positivo no eran mutuamente excluyentes, sino interdependientes. La historia de Sofía y Hugo se convirtió en una leyenda moderna, un relato de redención, coraje y la inquebrantable convicción de que, incluso de las sombras más profundas, la esperanza puede surgir e iluminar el camino hacia un futuro mejor. Sofía sonrió mirando al horizonte. El viaje había sido largo y lleno de giros y vueltas, pero había encontrado su propósito, y al hacerlo, había redefinido el significado del legado. Los años posteriores a la fundación y transformación del Imperio Amane se caracterizaron por un crecimiento constante, no solo financiero, sino también, fundamentalmente, en términos de impacto social y ambiental. Sofía, con la ayuda de un equipo dedicado y la sabiduría del Dr. Almer, consolidó la nueva identidad de la empresa. Refugio da Esperanza expandió sus operaciones, estableciendo alianzas con universidades y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Se iniciaron proyectos de reforestación a gran escala en regiones deforestadas, se implementaron tecnologías de purificación de agua en comunidades marginadas y prosperaron los programas educativos centrados en la sostenibilidad. Sofía, ahora una líder reconocida mundialmente, se encontraba en una posición única. No solo era la directora ejecutiva de un conglomerado multimillonario, sino también una voz influyente en el ámbito internacional, abogando por un nuevo paradigma empresarial. Sus ponencias en foros económicos y cumbres ambientales eran muy esperadas, y su historia se convirtió en un referente para otras empresas que buscaban redefinir su propósito. A pesar de su apretada agenda, Sofía siempre encontraba tiempo para visitar la isla. El Refugio de la Esperanza era su santuario personal, un recordatorio tangible del legado de Hugo y la promesa que había hecho. En una de esas visitas, al observar a jóvenes científicos de diferentes nacionalidades colaborando en un nuevo proyecto de energía renovable, sintió una profunda gratitud. Hugo había soñado con esto, y ella lo estaba haciendo realidad. La caja de música, que una vez guardó un secreto, ahora reposaba sobre su escritorio en la oficina de la isla. De vez en cuando, la abría, y la dulce y familiar melodía la transportaba a su infancia, a su abuela y al comienzo de un viaje que jamás podría haber previsto. La melodía ya no hablaba de lo oculto, sino de lo que se había revelado, la esperanza. Amane enfrentó sus desafíos, por supuesto. La transición a prácticas totalmente sostenibles fue compleja y requirió una inversión significativa. Hubo escépticos y competidores que intentaron socavar su progreso, pero los cimientos que Hugo había construido y que Sofía había fortalecido con su transparencia y visión eran sólidos. La empresa no solo era resiliente, sino también inspiradora. Sofía, en sus momentos de reflexión, se dio cuenta de cuánto había crecido. La joven indecisa que había heredado un imperio, ahora estaba al mando de un movimiento. Había aprendido que el verdadero liderazgo no consistía en tener todas las respuestas, sino en tener la valentía de hacer las preguntas correctas, admitir los errores y buscar la redención con una determinación inquebrantable. El legado de Hugo no fue solo refugio de esperanza, sino también la propia Sofía. Él vio en ella la capacidad de trascender el pasado y construir un futuro. Y ella, a su vez,
asumió esta responsabilidad con una pasión que transformó no solo una empresa, sino la vida de innumerables personas en todo el mundo. Un día soleado en la isla, Sofía recibió un mensaje del Dr. Almer. Se jubilaba, no sin antes expresarle su orgullo y admiración. No solo salvaste a Amane, Sofía escribió, la elevaste a un nivel con el que Hugo solo podía soñar. El mundo necesita más esperanza. Sofía sonrió. El viaje continuaba y estaba lista para cada nuevo capítulo, con la melodía de la esperanza guiando sus pasos, un recordatorio constante de que incluso desde las sombras más profundas, la luz de la redención puede brillar con más fuerza que nunca. El Imperio Amane, bajo su liderazgo, se había convertido en un testimonio viviente de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar el mundo para mejor. La jubilación del Dr. Almer marcó el fin de una era y el comienzo de una más sólida para Sofía y el Imperio Amane. Si bien extrañaba la sabiduría y el apoyo constante del abogado, Sofía sabía que había dejado un legado de integridad que seguiría guiándola. La empresa, ahora bajo su liderazgo pleno e indiscutible, estaba lista para dar el siguiente gran paso. Sofía convocó una reunión global con los principales líderes de todas las divisiones de Amane y los directores de Refugio da Esperanza. El objetivo era ambicioso: lanzar la iniciativa Hugo, un fondo de inversión de impacto social y ambiental de proporciones sin precedentes, diseñado para apoyar a startups y proyectos innovadores de todo el mundo alineados con la misión de redención y sostenibilidad. No sería solo un fondo, sino una plataforma de mentoría y colaboración que conectaría a mentes brillantes con los recursos y la experiencia de Amane. La noticia de la iniciativa Hugo fue recibida con entusiasmo por la comunidad internacional. Gobiernos, inversores y emprendedores la vieron como una oportunidad sin precedentes para acelerar la transición hacia una economía más verde y justa. En su discurso de lanzamiento, Sofía enfatizó que la iniciativa era un homenaje a la visión de su tío abuelo, una forma de perpetuar su creencia en la capacidad humana de innovar para el bien. No solo invertimos en empresas, declaró, invertimos en un futuro, invertimos en esperanza. La isla del Refugio da Esperanza se convirtió en la sede intelectual de la iniciativa Hugo. Jóvenes talentos de diversos orígenes fueron invitados a pasar tiempo en la isla, inmersos en un ambiente de colaboración e inspiración, desarrollando sus ideas bajo la guía de científicos y expertos de Amane. La energía allí era palpable, un hervidero de creatividad y propósito. Sofía, en medio de esta efervescencia, encontró un nuevo ritmo. Delegó con confianza, pero se mantuvo profundamente involucrada en los proyectos que más la apasionaban. Su vida personal, antes eclipsada por la búsqueda de la verdad, comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Cultivó amistades, dedicó tiempo a la lectura y la meditación, y ocasionalmente visitaba el pequeño santuario que Hugo había construido, sintiendo una profunda conexión con él. Un día, mientras revisaba los planes para un proyecto de restauración de arrecifes de coral frente a la costa de la isla, Sofía recibió una carta. Era de una de las comunidades indígenas a las que Hugo había ayudado años atrás, una comunidad que había sido víctima de la explotación original de Amane. La carta expresaba gratitud no solo por el continuo apoyo a los proyectos, sino también por la valentía de Sofía al reconocer el pasado y construir un futuro de respeto mutuo. La invitaron a una ceremonia para celebrar la vida y la tierra. Sofía aceptó la invitación. El viaje fue un viaje de regreso a las raíces de la historia que había desenterrado. A su llegada, fue recibida con calidez y respeto. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa, con cantos y danzas que celebraban la conexión con la naturaleza y la renovación. Al participar, Sofía sintió que la redención no era solo un concepto abstracto, sino una experiencia viva, un vínculo que unía el pasado, el presente y el futuro. En ese momento, comprendió que el Imperio Amane, bajo su liderazgo, se había convertido en algo más que una empresa o un movimiento. Se había convertido en un puente que conectaba mundos, sanaba heridas y forjaba un legado de esperanza
que perduraría generaciones. La melodía de la caja de música ya no era solo un eco del pasado, sino la banda sonora de un futuro que ella ayudaba a escribir. La iniciativa Hugo se convirtió rápidamente en un catalizador global para la innovación sostenible. En tan solo unos años, el fondo había apoyado cientos de proyectos, desde la creación de plásticos biodegradables a partir de algas marinas hasta el desarrollo de sistemas de cultivo vertical que revolucionaron la producción de alimentos en zonas urbanas. La isla de refugio da Esperanza, con su ambiente de colaboración y experimentación, fue el epicentro de esta revolución silenciosa, atrayendo a los talentos más brillantes de todo el mundo. Sofía, ahora una figura icónica, sentía el peso y la gloria de su posición. Constantemente la solicitaban para discursos, entrevistas y reuniones con jefes de Estado y líderes empresariales. Su voz, antes vacilante, ahora resonaba con la autoridad de quien había transformado un legado de explotación en un faro de esperanza. Utilizó todas las plataformas para reiterar el mensaje de que el lucro y el propósito no eran enemigos, sino poderosos aliados para construir un futuro mejor. La experiencia de Sofía en la comunidad indígena dejó una huella imborrable. Comprendió que la redención no se trataba solo de corregir errores del pasado, sino de construir puentes de respeto mutuo y aprendizaje. Bajo su liderazgo, Amane estableció un consejo asesor compuesto por líderes indígenas y expertos en derechos humanos, garantizando que se escucharan las voces de las comunidades más afectadas por la explotación histórica y que se valorara su conocimiento ancestral sobre la sostenibilidad. Uno de los mayores desafíos que enfrentó la iniciativa Hugo fue la creciente crisis hídrica en diversas partes del mundo. La escasez de agua potable amenazaba la vida de millones de personas y desestabilizaba regiones enteras. Sofía lo vio no solo como un problema, sino como una oportunidad para que Amane demostrara su compromiso. Destinó una parte significativa de los recursos de la iniciativa al desarrollo e implementación de tecnologías de desalinización de bajo costo y sistemas eficientes de gestión del agua. Un proyecto en particular, en el corazón de una región árida de África, captó su atención. La iniciativa Hugo financió una startup local que había desarrollado un método innovador para recolectar agua de la niebla, combinado con un sistema de purificación solar. Sofía visitó el lugar y presenció la transformación de primera mano. Donde antes había tierra seca y desesperación, ahora había un oasis verde, con niños jugando cerca de fuentes de agua limpia y cultivos florecientes. Mientras observaba la escena, la melodía de la caja de música resonó en su mente. Ya no era una melodía de secretos y dolor pasado, sino una sinfonía de vida y renovación. Ese momento, más que cualquier premio o reconocimiento, consolidó su convicción de que Hugo le había dejado el mayor legado, la oportunidad de ser una fuerza para el bien. Sofía sabía que el camino por recorrer aún era largo. Los desafíos globales eran inmensos y la resistencia al cambio aún existía. Pero no estaba sola. Amane se había convertido en una comunidad global de innovadores, soñadores y emprendedores, todos unidos por la visión de un mundo donde la esperanza no fuera un lujo, sino una realidad accesible para todos. Y ella, Sofía, estaba en el centro de todo, guiando el imperio que su tío abuelo había construido y que ahora ella estaba forjando para las generaciones futuras. Los años se convirtieron en décadas y la iniciativa Hugo, bajo el incansable liderazgo de Sofía, se había arraigado profundamente en el tejido global. Lo que comenzó como un fondo de inversión de impacto se convirtió en un vibrante ecosistema de innovación, con centros de investigación y desarrollo repartidos por todos los continentes, todos conectados por la filosofía de Hugo y la visión de Sofía. El refugio de la esperanza, una isla del Pacífico, era ahora una universidad de renombre mundial, que atraía a mentes brillantes que buscaban soluciones a los desafíos más urgentes de la humanidad. Sofía, aunque seguía al mando, había madurado. Su cabello tenía mechones de plata y las arrugas de su rostro contaban la historia de innumerables batallas y victorias. Sin embargo, su mirada conservaba la misma chispa de determinación
y la pasión inquebrantable que la habían impulsado desde el principio. Se había convertido en una matriarca global, una figura de sabiduría e inspiración para una nueva generación de líderes y emprendedores sociales. Uno de los mayores logros de Sofía fue el programa Semillas de Esperanza, una extensión de la iniciativa Hugo que identificó y promovió el talento joven en comunidades marginadas, brindándoles educación, mentoría y recursos para desarrollar sus propias soluciones a los problemas locales. Muchos de estos jóvenes, ahora adultos, lideraban proyectos transformadores en sus regiones, replicando el modelo de impacto de Amane a una escala aún más granular. Una tarde tranquila, Sofía estaba en su oficina en la isla, revisando informes sobre el éxito de un proyecto de reforestación en la Amazonía, dirigido por un joven ingeniero forestal que había sido uno de los primeros beneficiarios del programa Semillas de Esperanza. En su carta de agradecimiento, el ingeniero mencionó cómo la historia de Sofía y Hugo la había inspirado a creer que era posible cambiar el mundo, paso a paso. Sofía sonrió, sintiendo una oleada de satisfacción y gratitud. Abrió la caja de música que reposaba sobre su escritorio. La melodía era ahora un himno de triunfo, un eco de todas las vidas que habían sido tocadas y transformadas. Ya no había secretos, solo la resonancia de un propósito cumplido y un legado que se expandía mucho más allá de cualquier expectativa. Recordó las palabras del Dr. Almer, años atrás, sobre la esperanza. Ahora la esperanza ya no era solo un concepto, era una realidad tangible, entretejida en los bosques renacidos, el agua limpia que fluía, las mentes jóvenes en desarrollo y las comunidades prósperas. El imperio Amane, bajo el liderazgo de Sofía, se había convertido en un modelo de cómo aprovechar el poder corporativo para el bien común. No era un cuento de hadas, sino la prueba de que la redención era posible y de que la valentía de una sola persona podía desatar una ola de cambio que resonaría durante generaciones. Sofía cerró la caja de música. El sonido de la melodía se desvaneció suavemente en el aire. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. El viaje había sido largo, lleno de desafíos y sacrificios, pero cada paso había valido la pena. El legado de Hugo estaba asegurado, y sabía que el futuro estaba en manos de todos aquellos que, inspirados por su historia, seguirían llevando la antorcha de la esperanza. El paso del tiempo trajo consigo no solo la consolidación del legado de Sofía, sino también la necesidad de considerar la sucesión. A sus 70 y pocos años, con la mente aún despierta y el espíritu vibrante, Sofía supo que era hora de preparar a la siguiente generación para tomar las riendas del imperio Amane y la iniciativa Hugo. Había dedicado su vida a esta misión, y ahora era crucial asegurar que la antorcha pasara a manos capaces con el mismo compromiso inquebrantable. La búsqueda de un sucesor no fue tarea fácil. Sofía buscaba no solo un líder con habilidades empresariales, sino también a alguien que encarnara los valores de ética, sostenibilidad y compasión que se habían convertido en la columna vertebral de Amane. Observó de cerca el talento que había surgido del programa Semillas de Esperanza y la Universidad Refugio de la Esperanza. Fue en una conferencia anual de la iniciativa Hugo, celebrada en la isla, que Sofía se fijó en una joven llamada Lena. Lena fue una de las primeras becarias del programa, originaria de una pequeña comunidad de la Patagonia, que había sido devastada por la minería depredadora en el pasado. Se había convertido en una brillante ingeniera ambiental, liderando proyectos de restauración ecológica y desarrollo comunitario, con una pasión e inteligencia extraordinarias. Su historia personal de resiliencia y dedicación a su comunidad resonó profundamente con la propia trayectoria de Sofía. Sofía dedicó los años siguientes a asesorar estrechamente a Lena. La introdujo en todos los aspectos del imperio, desde las complejidades financieras hasta los matices de las relaciones internacionales. Lena absorbió todo con una impresionante sed de aprendizaje, demostrando no solo competencia técnica, sino también una profunda empatía y una visión estratégica que impresionaron a Sofía. Vio en Lena no solo a una sucesora, sino a un alma gemela,
alguien que comprendía la verdadera esencia del legado de Hugo. La transición fue gradual y cuidadosamente planificada. Sofía anunció su retiro en una emotiva conferencia de prensa, donde presentó a Lena como la nueva directora ejecutiva de Amane y directora de la iniciativa Hugo. La noticia fue recibida con aplausos y lágrimas, tanto de alegría como de gratitud. Lena, en su discurso inaugural, prometió honrar el legado de Sofía y Hugo y continuar expandiendo la misión de esperanza y transformación. Tras la transición, Sofía no se retiró del todo. Asumió el cargo de presidenta emérita, como asesora estratégica y embajadora global de la iniciativa Hugo. Esto le permitió dedicar más tiempo a su pasión por la jardinería en la isla, escribir sus memorias y dar largos paseos por la playa, donde la brisa del Pacífico le infundía paz y satisfacción. En uno de esos paseos, Sofía encontró a Lena sentada en la arena, contemplando el horizonte, con la caja de música de su abuela en las manos. Lena la abrió y la suave melodía llenó el aire. «Es una melodía preciosa», dijo Lena, volviéndose hacia Sofía. «Siempre me pregunto qué significaba para ti». Sofía sonrió sentada a su lado. Al principio significaba secretos, Leo, secretos que necesitaba descubrir. Luego significaba la verdad, el coraje de Hugo. Y ahora, hizo una pausa mirando al mar. Ahora significa esperanza, la esperanza que sembramos y que seguirás cultivando. Lena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Es un gran legado, Sofía, y una gran responsabilidad». «Sí, lo es», respondió Sofía poniendo la mano en el hombro de Lena. «Pero estás lista. Tienes la visión, la pasión y el corazón. Y recuerda, la redención no es un destino, sino un viaje continuo. Y la esperanza es la melodía que nos guía». Juntos, contemplaron la puesta de sol, el cielo pintado de vibrantes colores, un silencioso testimonio de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. El legado de Hugo y Sofía estaba en buenas manos, y la melodía de la esperanza seguiría resonando, guiando a las futuras generaciones en su propio camino de transformación. La jubilación de Sofía como directora ejecutiva marcó una nueva etapa para ella, una etapa de reflexión y una contribución diferente. Como presidenta emérita, continuó siendo una figura influyente, pero ahora con la libertad de elegir sus batallas y dedicarse a proyectos más personales. La isla de refugio da esperanza. Su santuario y corazón de la iniciativa Hugo se convirtió en su hogar permanente, un lugar donde pudo presenciar de primera mano el florecimiento del legado que había construido. Lena, a su vez, asumió el liderazgo con renovado vigor. Aportó su propia visión a Amane, centrándose en la integración de la inteligencia artificial y la biotecnología para impulsar soluciones sostenibles. Bajo su liderazgo, la iniciativa Hugo lanzó el Desafío Gaia, un programa global que animaba a jóvenes científicos y emprendedores a utilizar tecnologías de vanguardia para resolver problemas ambientales complejos, con especial énfasis en la equidad y la inclusión. Sofía observaba a Lena con inmenso orgullo. La joven líder no solo mantuvo sus valores fundamentales, sino que los expandió, adaptándolos a los desafíos de un mundo en constante cambio. Amane continuó siendo un referente de innovación y responsabilidad, demostrando que la visión de Hugo, refinada por Sofía, era atemporal. En sus momentos de tranquilidad, Sofía se dedicó a escribir sus memorias. Quería documentar no solo la historia de Amane, sino también su propio viaje de descubrimiento, redención y liderazgo. La caja de música era ahora una compañera inseparable de su escritorio, y cada vez que la abría, las notas evocaban vívidos recuerdos. Su abuela, Hugo, el doctor Almer y todos los desafíos y triunfos que moldearon su vida. Un día, mientras caminaba por la playa, Sofía se encontró con un grupo de niños isleños, algunos de ellos nietas de los primeros habitantes a quienes Hugo había ayudado. Construían castillos de arena y reían. Sus voces resonaban en la brisa. Una de las niñas, con mirada curiosa, se acercó a Sofía. «Abuela Sofía», preguntó,
Es cierto que salvaste al mundo. Sofía sonrió, arrodillándose a la altura de la niña. No, querida, nadie salva el mundo solo, pero ayudé a plantar algunas semillas, y ahora tú y la abuela Lena están ayudando a regarlas. La niña miró el castillo de arena que había construido. ¿Y cuál es la semilla más importante? Sofía reflexionó un momento, contemplando el mar infinito. La semilla más importante es la esperanza, respondió. Es la creencia de que, por muy difícil que sea, siempre podemos marcar la diferencia, y que juntos podemos construir un futuro mejor. La niña asintió, asimilando las palabras. Sofía sintió una profunda paz. Su labor estaba hecha y el legado estaba en buenas manos. La melodía de la esperanza, antes un secreto susurrado, era ahora un coro vibrante, cantado por una nueva generación. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, reflejándose en el océano. Sofía observaba a los niños jugar. El sonido de sus risas llenaba el aire. Sabía que la historia de Amane y la suya propia no se trataba solo de un imperio o una fortuna, sino de la capacidad humana de reinventarse, de buscar la redención y, sobre todo, de nunca perder la esperanza. Y ese era el mayor legado que podía dejar. Con el paso de los años, la isla de refugio da Esperanza se convirtió en un faro aún más brillante, un microcosmos del futuro que Sofía y Hugo habían soñado. La Universidad Refugio da Esperanza prosperó, con campus adicionales establecidos en otras partes del mundo, todos conectados por una red de conocimiento y propósito. La iniciativa Hugo, bajo el liderazgo de Lena, continuó innovando, abordando desafíos globales con soluciones innovadoras y un enfoque profundamente humano. Sofía, ahora una figura venerada, disfrutó de una vejez serena y plena. Sus memorias se publicaron y se convirtieron en un éxito de ventas mundial, inspirando a millones con su historia de redención y transformación. Recibía frecuentes visitas de Lena, quien acudía a pedirle consejo y compartir el progreso de Amane y de muchos de los jóvenes líderes que se habían sentido conmovidos por su visión. En una tarde soleada, Sofía estaba sentada en su jardín, observando las vibrantes flores que ella misma había cultivado. La brisa traía el aroma del mar y el sonido lejano de las voces de los universitarios. Abrió la caja de música y la melodía, que una vez había cargado con el peso de los secretos y la urgencia de una misión, ahora sonaba como una nana, una suave nana de paz y plenitud. Sus pensamientos se dirigieron a Hugo. Imaginó su sonrisa, la satisfacción en sus ojos al ver en qué se había convertido su legado. Amane ya no era un imperio sombrío de explotación, sino una fuerza global para el bien. Un testimonio viviente de que el cambio era posible, incluso en las estructuras más arraigadas. Lena se acercó y se sentó junto a Sofía. «Abuela Sofía», dijo con cariño, «el proyecto de energía oceánica en Indonesia fue un éxito rotundo. Estamos replicando el modelo en 10 países más». Sofía sonrió tomando la mano de Lena. «Sabía que podías, querida. Tienes el mismo fuego, la misma determinación. Es la llama que encendiste», respondió Lena con los ojos brillantes, «y la melodía que nos guía». Sofía cerró los ojos un instante, sintiendo el calor del sol en el rostro y la firmeza de Lena en la suya. Había recorrido un largo camino desde la joven abogada que desenterró los secretos de su familia. El camino había sido arduo, pero cada paso, cada sacrificio había valido la pena. Había encontrado la verdad, honrado la memoria de Hugo y, lo más importante, había sembrado las semillas de un futuro más justo y sostenible. La melodía de la caja de música seguía sonando, un eco eterno de esperanza. Sofía sabía que su propio viaje llegaba a su fin, pero el legado que ella y Hugo habían construido seguiría floreciendo, guiados por la melodía de la redención y la promesa de un mundo mejor. La luz que había buscado en las sombras ahora brillaba con fuerza, iluminando el camino para las generaciones venideras. El ocaso de la vida de Sofía llegó con la misma serenidad con la que había cultivado su jardín y guiado su imperio. Rodeada del amor y la gratitud de Lena, de los jóvenes líderes a quienes había inspirado y de la comunidad isleña que la consideraba una matriarca, Sofía se fue apaciblemente al sueño,
con la caja de música de su abuela sobre su mesita de noche. La melodía, que durante tantos años había sido su guía y consuelo, se apagó con ella, pero su eco resonó en cada rincón del mundo que había tocado. La noticia de su fallecimiento resonó a nivel mundial. Líderes mundiales, activistas, científicos y comunidades enteras que se beneficiaron de la iniciativa Hugo expresaron su dolor y profunda gratitud. Se celebraron ceremonias en todos los centros Amane y en las comunidades a las que había ayudado, celebrando no solo la vida de Sofía, sino también el legado de esperanza que dejó. En la isla de refugio da Esperanza se erigió un sencillo pero significativo monumento conmemorativo en un punto elevado con vistas al océano. Se trataba de una escultura que representaba un árbol robusto, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo, simbolizando la resiliencia, el crecimiento y la interconexión que Sofía tanto valoraba. Al pie de la escultura, una placa conmemoraba una cita de sus memorias. La esperanza no es un sueño lejano, sino una semilla que plantamos hoy para cosechar mañana. Lena, ahora la única guardiana de la melodía de la esperanza, sintió el peso de la ausencia de Sofía, pero también la fuerza de su inspiración. Continuó liderando a Amane con la misma pasión y visión, cumpliendo la promesa que le había hecho a su mentor. La iniciativa Hugo prosperó aún más, expandiéndose hacia nuevas fronteras de sostenibilidad y justicia social, siempre con la brújula moral que Sofía había establecido. Años después, en un día ventoso, Lena visitó el monumento conmemorativo de Sofía. La acompañaba una joven, su propia hija, que tenía la misma mirada curiosa y el mismo espíritu vibrante que Sofía. La niña llevaba una pequeña caja de música, una réplica exacta de la que había pertenecido a la bisabuela de Sofía. «Mamá», preguntó la niña abriendo la caja y dejando que la suave melodía llenara el aire. «¿Qué significa esta canción?». Lena sonrió, arrodillándose y abrazando a su hija. «Significa muchas cosas, querida. Significa secretos desvelados, errores corregidos y la valentía de una mujer que transformó un legado de sombras en un faro de luz. Pero sobre todo, significa esperanza. La esperanza de que, por grandes que sean los desafíos, siempre podemos elegir hacer el bien, siempre podemos construir un futuro mejor». La niña asintió, absorbiendo las palabras mientras la melodía de la caja de música seguía sonando, llevada por el viento del Pacífico. La historia de Hugo y Sofía no era solo un recuerdo, sino una fuerza viva, una melodía eterna que seguiría guiando a generaciones, recordándoles que la redención es un viaje continuo y que la esperanza, una vez plantada, puede florecer para siempre. El Imperio Amane, ahora un símbolo global de propósito y progreso, era un testimonio silencioso de que el verdadero legado no se mide en riquezas, sino en el impacto duradero que uno deja en el corazón del mundo. Con el paso de las décadas, la visión de Sofía y Hugo, ahora bajo el liderazgo firme e innovador de Lena, se había transformado en una fuerza global innegable. La iniciativa Hugo ya no era solo un conjunto de proyectos, sino un movimiento que inspiraba a gobiernos, empresas e individuos a repensar su papel en el mundo. El desafío Gaias, lanzado por Lena, había catalizado innovaciones que revirtieron la desertificación en vastas áreas y desarrollaron fuentes de energía limpia, tan eficientes que la dependencia de los combustibles fósiles se convirtió en una reliquia del pasado. Lena, con su cabello ahora con reflejos plateados, heredó la sabiduría de Sofía y la audacia de Hugo. Había expandido la Universidad Refugio de la Esperanza hasta convertirla en una red global de instituciones de enseñanza e investigación, formando generaciones de líderes que veían la rentabilidad y el propósito como dos caras de la misma moneda. Su hija, Chiara, creció inmersa en este entorno de innovación y esperanza, con las historias de su bisabuela Sofía y del tío Hugo como cuentos para dormir. Chiara, ahora una joven adulta con un brillo en la mirada que recordaba tanto a Sofía como a Lena, se preparaba para asumir un rol de liderazgo en la iniciativa Hugo. Había estudiado ingeniería ambiental y economía circular y aportó una perspectiva fresca y una profunda comprensión de las complejidades del siglo XXI. En su graduación de la Universidad Refugio de la Esperanza,
Lena le regaló la caja de música original de Sofía, la que había pertenecido a su abuela. Esta caja, dijo Lena con la voz entrecortada por la emoción, lleva la melodía de nuestra historia, Chiara. Una melodía de secretos, de verdades dolorosas, de redención y sobre todo de esperanza. Chiara abrió la caja y unas notas familiares llenaron el aire. Un sonido que conocía desde la infancia, pero ahora la melodía resonaba de forma diferente, más profunda, cargada con el peso de un legado y la promesa de un futuro. Lo entiendo, mamá, dijo Chiara con la mirada fija en la caja. Es la melodía que nos recuerda que el trabajo nunca termina, pero que cada paso, por pequeño que sea, importa. Es la melodía que nos dice que nunca perdamos la esperanza. Lena sonrió, una sonrisa que reflejaba la paz y la satisfacción de Sofía. Exactamente, querida. Y ahora esta melodía es tuya para que la lleves, la guíes, la inspires. Chiara contempló el océano, donde el sol se ponía, tiñendo el cielo de vibrantes colores. Sintió la presencia de Sofía y Hugo, no como fantasmas del pasado, sino como guías silenciosos en su propio viaje. El mundo aún enfrentaba desafíos, pero la iniciativa Hugo, con su melodía de esperanza, había demostrado que la humanidad tenía la capacidad de superarlos. La caja de música, un objeto tan pequeño y aparentemente sencillo, había presenciado la transformación de un imperio, la redención de una familia y el florecimiento de un mundo. Y ahora, en las manos de Chiara, la melodía seguiría resonando, un recordatorio eterno de que la esperanza es la fuerza más poderosa de todas, capaz de trascender generaciones y forjar el destino de la humanidad. Chiara asumió sus responsabilidades en la iniciativa Hugo con una energía contagiosa y una visión de futuro. No se conformó con simplemente mantener el legado. Quería expandirlo, adaptándolo a las nuevas realidades y desafíos que surgían. Bajo su liderazgo, la iniciativa lanzó el proyecto Nexus, una plataforma de colaboración global que conectaba a científicos, activistas y comunidades de base para desarrollar soluciones locales a problemas globales, desde la escasez de agua en regiones áridas hasta la restauración de ecosistemas marinos degradados. La caja de música de Sofía se convirtió en un objeto de profunda veneración para Chiara. La guardaba en su oficina y en momentos de duda o de decisiones difíciles la abría, dejando que la suave melodía la tranquilizara y reafirmara su propósito. La música no era solo un sonido, era un recordatorio tangible del coraje de su bisabuela, la sabiduría de su madre y la visión de Hugo. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Chiara fue la creciente polarización y desinformación global que amenazaba con socavar los esfuerzos de sostenibilidad. Comprendió que más allá de las soluciones tecnológicas, era necesario reconstruir la confianza y promover el diálogo. Por ello, el proyecto Nexus se centró no solo en la ciencia, sino también en la educación y la comunicación, tendiendo puentes entre diferentes culturas y perspectivas. En uno de sus viajes, Chiara visitó una comunidad remota en la Amazonía, donde la iniciativa Hugo apoyaba un proyecto de reforestación y empoderamiento para pueblos indígenas. Sentada junto a un río, bajo la copa de árboles centenarios, conversó con un anciano tribal, quien compartió historias de su tierra y su gente. Siempre hemos sabido que el bosque tiene una voz, una canción, dijo la anciana con ojos profundos y sabios. Pero muchos han olvidado cómo escucharla. Chiara pensó en la melodía de la caja de música. Mi bisabuela creía que había una melodía de esperanza que podía guiarnos a todos, respondió. Una canción que nos recuerda nuestra conexión con la tierra y con los demás. La anciana sonrió. Sí, es la misma canción. El bosque canta, el río canta, y nuestros corazones también cantan cuando estamos en armonía. En ese momento, Chiara sintió una profunda conexión con su linaje familiar y su sabiduría ancestral. La melodía de la caja de música no era solo una reliquia familiar, era una melodía universal, un llamado a la armonía y la responsabilidad que resonaba en todas las culturas y en cada rincón del planeta. Al regresar a la isla del refugio de la esperanza, Chiara se sintió revitalizada. Sabía que el camino que le aguardaba sería largo y lleno de obstáculos, pero la melodía de la esperanza
ahora enriquecida con las voces del bosque y las personas que lo protegían, seguiría guiándola. El legado de Hugo y Sofía, a través de Lena y ahora a través de ella, Chiara, no era una historia estática del pasado, sino una narrativa viva y en constante evolución, un himno a la resiliencia humana y a la promesa de un futuro donde finalmente se pudiera alcanzar la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Los años bajo el liderazgo de Chiara estuvieron marcados por avances sin precedentes, pero también por desafíos monumentales. Una crisis climática global, más grave de lo previsto, amenazó con deshacer décadas de progreso. Incendios forestales devastadores, sequías prolongadas e inundaciones catastróficas pusieron a prueba la resiliencia de la humanidad y su fe misma en ella. La desesperación comenzó a extenderse y voces escépticas cuestionaron si la iniciativa Hugo, con toda su tecnología y buena voluntad, podría realmente frenar la marea. Chiara sintió el peso del mundo sobre sus hombros. En el punto álgido de la crisis, con informes alarmantes que llegaban de todos los continentes, se encerró en su oficina, en la isla Refugio de la Esperanza. La caja de música de Sofía estaba abierta sobre su escritorio. La suave y familiar melodía sonaba en el silencio. Pero por primera vez Chiara sintió que la música parecía frágil, casi inaudible ante el clamor del caos. Recordó las historias de su bisabuela, los oscuros secretos de Hugo, la lucha de Sofía por transformar el dolor en propósito. Recordó a Lena, su madre, quien le enseñó que el verdadero liderazgo no consistía en tener todas las respuestas, sino en inspirar a otros a encontrarlas juntos. Y entonces, una idea, un destello de claridad, se le ocurrió. El proyecto Nexus, que ella creó para conectar comunidades, necesitaba activarse a una escala nunca antes imaginada. No solo para compartir soluciones, sino para reavivar la esperanza. Chiara convocó una cumbre mundial de emergencia, no de líderes políticos, sino de científicos, activistas, artistas, educadores y ciudadanos comunes de todos los ámbitos. Transmitió su mensaje al mundo no con datos y gráficos, sino con la historia de la melodía de la esperanza. La melodía que mi bisabuela Sofía escuchó por primera vez, declaró con voz firme y resonante, no es solo una canción de una caja de música, es la sinfonía de nuestra interconexión, el ritmo de nuestra resiliencia. Es la creencia de que incluso en las horas más oscuras, la luz de la esperanza puede guiarnos. No podemos salvar el mundo solos, pero juntos, cada uno de nosotros es una nota en esta sinfonía. Y si tocamos al unísono podemos crear la más poderosa de las armonías. La respuesta fue abrumadora. Inspirados por la pasión de Chiara y la historia de un legado fundado en la redención, millones se movilizaron. Las universidades de la iniciativa Hugo se convirtieron en centros de innovación y voluntariado. Las comunidades se unieron para implementar soluciones locales. La desinformación se contrarrestó con hechos y, sobre todo, con historias de éxito y colaboración. Poco a poco, la situación empezó a cambiar. Las tecnologías desarrolladas por la iniciativa Hugo, combinadas con la acción colectiva y una renovada voluntad política, comenzaron a mitigar los efectos de la crisis. Se implementaron nuevas formas de agricultura regenerativa. Se rediseñaron las ciudades para ser más resilientes y la energía limpia se convirtió en la norma global. Años después, Chiara, ahora con el pelo blanco como la nieve, se sentó en el monumento a Sofía, contemplando el océano. A su lado, una nueva generación de líderes, incluyendo a sus propios nietos, escuchaban atentamente mientras abría la caja de música. La melodía, que antes parecía frágil, ahora sonaba más fuerte y vibrante que nunca. Una sinfonía eterna de esperanza y propósito. Cerró la caja, y el silencio que siguió no fue de vacío, sino de plenitud. La melodía nunca deja de sonar, dijo, con los ojos brillantes con la sabiduría de una vida bien vivida. Simplemente cambia de manos, cambia corazones, y mientras haya uno de nosotros para oírla, sentirla, vivirla, la esperanza nunca morirá. El sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, un espectáculo que la humanidad había aprendido a apreciar y proteger.
La historia de Hugo, Sofía, Lena y Chiara no era solo la saga de una familia, sino la epopeya de la humanidad misma, un recordatorio de que incluso de las sombras más profundas puede surgir la luz más brillante, guiada por la eterna melodía de la esperanza. Fin de la historia. Qué viaje tan increíble, ¿verdad? Desde los oscuros secretos de Hugo y la valentía de Sofía para descubrirlos, hasta la transformación de un imperio en un faro de esperanza bajo el liderazgo de Lena, y la inspiradora visión de Chiara que unió al mundo en tiempos de crisis. La melodía de la caja de música nos guió a través de una historia de redención, propósito y la inquebrantable creencia en el poder de la esperanza. Si te conmovió cada capítulo, sus giros inesperados y el poderoso mensaje que transmite esta narrativa, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale me gusta a este video para mostrarnos tu apoyo y comenta abajo qué te impactó más de esta saga. ¿Qué personaje te inspiró más? ¿Qué momento te hizo reflexionar? Tu opinión es muy importante para nosotros y, por supuesto, comparte esta historia con tus amigos y familiares para que más personas puedan conmover esta melodía de esperanza. Y para continuar este viaje a través de narrativas que inspiran y transforman, no te pierdas nuestra lista de reproducción a la izquierda, llena de otras historias increíbles que te esperan. Haz clic y sumérgete en nuevos mundos de emoción y aprendizaje.